Gracias por estar con nosotros, siempre apoyándonos. Dios los bendiga en esta hermosa noche. Un día que ha estado lloviendo prácticamente todo el día. Espero que todo esté caminando conforme a la voluntad de Dios. Y si no es así, hermanos, no se preocupen. El Señor Jesús tiene el control absoluto de todo. El Señor tiene el control absoluto de todo. Alabado sea el Señor. Gloria a ti, Señor, te damos honra y gloria. Hermana Marta Ticona, Dios la bendiga, gracias por estar con nosotros. Bendiciones en el nombre del Señor. Gracias. Bendiciones, vamos a esperar que se conecte un poquito más de hermanos. Amén. Gloria al Señor Jesús. No sé por qué cada vez que hago esto alabado sea el Señor. Es medio raro lo que sucede a veces aquí, pero pongo deje arreglo esta situación. No sé por qué sucede, pero sucede. Cada vez que abro más la pantalla de la computadora para poderlo ver en la pantalla más grande, se corta la música, no sé por qué. Tengo unas alabanzas, pero es música instrumental solamente con saxofón, muy bonita. Me gusta tenerlo de fondo. Mándenme un mensaje, díganme si escuchan, nos escuchan. Amén. Bendito sea Dios. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Vamos a hablar un tema muy importante. Juan Manuel is watching. Paz de Cristo, hermano, Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga. Primero, disculparnos porque ayer no pudimos dar la enseñanza. Y la semana pasada, pues situaciones del trabajo, hermano, que a veces no están al alcance de nuestras manos y pues no se pudo transmitir. Tuve un compromiso que cumplir con el trabajo y pues a veces se puede. Siempre tratamos de no cancelarlo o pasarlo otro día, pero hay veces que no se puede, pero decidimos hacerlo en este día. Tengo un tema, hermano, que el Señor ha puesto en mi corazón muy fuertemente, no hace unos días, desde hace... Padre Cristo, hermano Freud, Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros. Desde que comenzó la pandemia, desde que estábamos, puedo decirlo así, encerrados, el Señor me insistió, me puso en mi corazón que habláramos sobre este tema, porque me hacía ver el Señor
qué tan preocupada estaba la iglesia y la reacción de que la iglesia como hijos de Dios, cómo reaccionamos sobre la pandemia. Cuando el Señor Jesús ya nos había hablado por medio de su palabra de todas estas situaciones que habían de venir. Y desconocemos muchas veces, me hacía el Señor énfasis, que no conocíamos el tiempo ni las razones en el que estábamos viviendo. Entonces, por varios tiempos estuvimos estudiando, le pedimos al Señor que nos diera sabiduría y entendimiento a su palabra para poder entender el libro de Daniel, el libro de Ezequiel. Y es un tema muy extenso, hermano, que me va a llevar semanas a terminarlo y semanas poderlo presentar. Va a tener que ser, yo creo, el próximo año, y va a ser una serie larga de todo este estudio. Todavía no lo tengo listo, pero sí le quiero solamente dar una probadita. Porque es interesante ver, y el Señor me hacía énfasis, y yo podía ver cómo la iglesia reaccionaba sobre esta situación. Y reaccionamos muy mal. No reaccionamos como que si no supiéramos lo que estaba sucediendo o no se nos haya avisado. El Señor lo ha dejado en su palabra, por medio de las Escrituras, nos dio advertencias de lo que iba a suceder. Y no muchos o no hicimos caso, se nos olvidó, otros no entendimos y no sabemos el tiempo en el que estamos viviendo. ¿Qué tiempo profético estamos viviendo? Si yo le dijera a usted a qué horas son, pues usted puede ver su reloj, puede ver su teléfono. De alguna forma usted me puede dar la hora para contestar mi pregunta. Pero si yo le pregunto a usted en qué tiempo la iglesia se encuentra en estos momentos, ¿podría también contestarme de la misma manera? Tal vez no. Entonces, por eso le pusimos las señales de los últimos tiempos. Mateo, el estudio es basado en Mateo por hoy, es basado en Mateo 24, del 1 al 14. Porque cada una de las cosas que el Señor nos ha advertido en el Viejo Testamento por medio de los profetas, Isaías, Ezequías, más el profeta Isaías, el libro de Isaías, el libro de Daniel. El libro de Daniel, hermano, es uno de los libros más poderosos proféticamente hablando. Y Él nos viene advirtiendo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Antes de que el Señor Jesucristo muriera, resucitara, les dejó advertencia, les dejó el manual a los discípulos para que pudiéramos aprender como iglesia qué tiempos íbamos a estar viviendo en un futuro, para que nos pudiéramos dar cuenta y sepamos qué hacer y no ser engañados. Entonces hay señales. Por ejemplo, una de las señales que usted y yo podemos entender cuando va a llover es que el cielo está nublado, está oscuro y sabemos que va a llover. Y así mismo como hay señales para, por ejemplo, cuando va a nevar. Cuando va a nevar, el cielo no está nublado, el cielo se pone de otra forma, de otro color, la temperatura es de otro nivel, y podemos nosotros deducir que va a nevar. Asimismo, cuando llueve, cuando va a nevar, cuando va a estar muy caliente la temperatura, podemos saber en qué tiempo estamos. Igual la iglesia tendría que saber en qué tiempo, proféticamente hablando, conforme a las Escrituras estamos. Entonces,
vamos a comenzar. Antes de entrar al libro de Mateo, quiero leerle esta escritura en el libro de Eclesiastés. Tómese un cafecito, hermano, un té. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Luego voy a leer 1 y 2. 1, 2 y 3. Luego el 11. Perdón, hermano. Para que vean que esto es aquí en vivo, aquí no es nada grabado. Ok, Eclesiastés 1, 2 y 3, y luego nos brincamos al 11 y luego el 15. Mi esposa aquí está conmigo, nada más que no quiere, acaba de llegar hace ratito de trabajar y se siente un poco cansada, y no es por de menos, porque ha estado frío, lloviendo y así tuvo que trabajar, no le quedó de otra, pero igual aquí me está ayudando con las citas bíblicas, está con su cafecito, su té, tiene un té, tiene su cobijita, aquí está, pero no va a salir en cámara ahora, pero aquí está con nosotros. Entonces, Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. El 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y el 15 dice, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Este versículo 15 está tremendo, hermano, porque nosotros no pensamos de esa manera. Como seres humanos, nuestra mente no está capacitada para pensar de esa manera. Dice, aquello que fue ya es. Nosotros lo vemos en pasado. Dice, lo que ha de ser fue ya. Lo que va a ser en un futuro para el Señor ya está hecho. Y Dios restaura lo que pasó. Imagínese usted. Después del estudio vamos a orar por dos personas, dos familias, hermanos de nuestra congregación, que sus familiares están podemos decir, en dificultad, necesitan un milagro poderoso del Señor. Pero vamos a orar por ellos después del mensaje, amén. Ok, Mateo 24, del 1 al 14 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no va a ser derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, yo estuve en el monte de los olivos, hermano, y es una vista impresionante, donde desde ese punto, desde el monte de los olivos, se mira todo Israel, todo Jerusalén. Dice, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Dice que desde ese entonces el Señor ya venía advirtiendo, enseñándole a los discípulos para que lo pudieran enseñar de todas estas situaciones que iban a venir.
Y los discípulos le están preguntando, danos señales. Danos señal, danos algo que nosotros podamos entender. Que lo que nos estás diciendo está por venir por medio de la señal que tú nos digas. Y en el versículo 4 el Señor les responde y les dice, mirad que nadie os engañe. Algo que primero el mundo exterior va a tratar de hacer a la iglesia es engañarnos. Y a mucha gente la han engañado, la han hecho creer cosas que no son. Entonces el engaño es una de las armas principales que Satanás va a usar en contra de la iglesia, del pueblo de Israel, en contra de todo lo que tenga que ver con Dios, el engaño. Por eso el Señor dice, lo primero que les dice a los discípulos es, cuidad de que nadie os engañe. Luego dice en el 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Todo esto está basado bajo el engaño. En estos tiempos podemos darnos cuenta que tanta gente dice ser el Mesías, que tanta gente dice de ser que Él es el enviado, que yo hago esto, que yo hago el otro. Ahorita justamente en Israel hace un par de meses atrás, se me fue el nombre, no lo tengo en mente, pero se los voy a dar el nombre de este personaje. Apareció un rabino muy, no solamente querido, muy respetado por los rabinos en Israel. Investigando su linaje, él es del linaje de David. Pero es un hombre que lo reconoce mucho el pueblo de Israel, es muy respetado por su sabiduría sobre la palabra de Dios. Y el pueblo de Israel está casi, está casi diciendo que Él es el Mesías. Nosotros que conocemos las Escrituras, el Mesías ya vino, pero el pueblo de Israel lo crucificó. Y cuando venga el Señor Jesús nuevamente, dice su palabra que primero, eso lo vamos a ver más adelante, Él no va a tocar tierra primeramente, de primero. Pero estas personas creen que es el Mesías por todo lo prácticamente, hermano, lo adoran. Dice el 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Al transcurso de la humanidad ha habido mucha guerra desde ¿cómo le podría decir? Desde el Antiguo Testamento hasta nuestros tiempos no ha dejado de haber guerras. Cada vez las guerras han sido más diferentes, han evolucionado más. Ahora ya no es cuerpo a cuerpo, ya no es espada contra espada como eran antes. Que mis respetos para esa gente que peleaba así. Ahorita son misiles, ahorita son bombas, ahorita son aviones, ahorita son cosas con desastres increíbles que antes no se tenía. Pero cuando el Señor habla aquí en Mateo 24 de todas estas señales, hermano, tal vez usted me pueda decir, hermano, pero pues siempre ha habido guerras. Sí, siempre ha habido guerras. Pero la guerra que está hablando el Señor va a ser única.
y estamos llegando a niveles de sabiduría y de inteligencia en la humanidad, que eso ha permitido que todo esto se haga más grande. Ahorita una bomba puede acabar con un país entero. La situación que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, eso afecta completamente, no solamente a Rusia y Ucrania, sino afecta completamente al mundo entero. Y es bíblica esa guerra todavía. Pero todo esto, hermano, se lleva a niveles más grandes. Ahorita estamos en ese tipo de niveles. Entonces el Señor dice: oiréis de guerras y rumores de guerras, mas mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Está hablando de enfermedades y está hablando de desastres naturales. Pestes, ha habido muchas pestes. Le vamos a hablar en el estudio que tenemos sobre todo. Ahorita solamente estoy, para que usted me entienda, pasando por encimita sobre todas estas señales. Este estudio que estamos preparando va a tomar semanas, hermano. Semanas para poderlo desglosar, darle una información a usted más exacta, donde usted pueda analizar o pensar y darse cuenta, y esperando en Dios que se nos abra el entendimiento, que se nos caiga el velo de los ojos y podamos ver con más facilidad la revelación de la palabra del Señor. Porque lo que el Señor reveló ya está en su palabra, simplemente que no hay la iluminación para entender la revelación. Esa es la situación. Terremotos, primero las pestes. Ha habido infinidad de pestes durante toda la existencia del ser humano, que ha acabado con millones de personas. La última fue el COVID. Pero le voy a decir que el COVID no fue tan fuerte como otras pestes en otros tiempos. En los años 1900, empezando los 1900, ha habido la peste bubónica, ha habido la peste de la malaria, de la hepatitis. Millones y millones y millones de seres humanos han muerto. Ahora fue esta del COVID-19. Desastres naturales. Hay más erupción de volcanes activos, volcanes que estaban por años y cientos de años inactivos. Por alguna razón, por alguna circunstancia, están volviendo a ser activos. ¿Cómo ha sido destruido, por ejemplo, Australia con lo de los volcanes? Los incendios. California, siempre hay problemas de desastres naturales, terremotos, incendios, inundaciones en todo el mundo, terremotos en todo el mundo, y cada vez son más fuertes, más destructores, más constantes, se repiten más. Yo recuerdo California, yo viví en California por muchos años, hermano, ahí tiembla diario. Nada más que no se siente diario, pero tiembla diario. La tierra tiembla diario ahí. Podemos hablar también de inundaciones. Hay muchas partes en el mundo ahorita, hermano, que están sufriendo simplemente hoy, en este día, 22 de diciembre del 2022. La mitad de Estados Unidos está siendo arrasada por una tormenta invernal. Una de las tormentas invernales más fuertes que ha pasado en Estados Unidos, estamos ahorita en este momento. A nosotros nos cayó, estaba predecido que nos iba a caer nieve también.
pero solamente nos está cayendo lluvia. Por eso es que ha llovido este día de hoy. Aparentemente va a llover más de mediodía mañana, es demasiada agua. Pero otros hermanos, otros amigos en otros estados están siendo enterrados en nieve. Lugares en el mundo donde no se había visto nieve, están teniendo nieve. Yo soy mexicano, lugares en México donde no hacía frío, ahorita hasta aparecen las cosas congeladas, cae hielo, cae nieve. ¿Qué quiero decirle con esto? Que la naturaleza está como fuera de control. Los tiempos climáticos ya no están cayendo en las estaciones. En invierno, aquí usted en Virginia se puede dar cuenta, usted lo ha experimentado, hace creo 2 años nos cayó nieve en abril. Todas las flores estaban saliendo, la primavera, y de repente nos cae una nevada y mató todo. Las estaciones del año ya no están cayendo. Los fríos cada vez son más extremos, más fuertes, los calores igual. Entonces todo esto el Señor nos los ha advertido, pero va a ser en una escala mayor. Yo sé que muchos de ustedes me pueden decir, mano, pero siempre ha temblado, siempre ha caído nieve. Sí. Siempre ha habido desastres naturales. Sí, tiene razón. Tiene mucha razón. Pero lo que estamos hablando es una escala mayor. El Señor nos está dando esas señales para que estemos sabidos de lo que va a acontecer. Porque aquí los discípulos le están preguntando al Señor, danos señales para nosotros poder entender y así deducir en nuestra mente qué tenemos que hacer y darnos cuenta de lo que tú nos estás hablando. Y dice en el versículo 8, y todo esto será principio de dolor. Es solamente el principio, por eso el Señor les dice en el principio que solamente es el principio, que es necesario que acontezca, pero apenas está empezando la situación. Dice en el 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. La iglesia siempre ha sido perseguida durante la historia. ¿Quiere historia? Pablo perseguía a la iglesia del Señor. Y el Señor lo transformó, lo cambió, y gracias a Pablo tenemos la mayoría del Nuevo Testamento, de las revelaciones que el Señor le daba, de lo tan grande y poderoso que el Señor usó a Pablo después de haberlo convertido, que se llamaba Saulo de Tarso. Pablo perseguía a la iglesia, Pablo mataba a cristianos. Más para atrás en el Viejo Testamento, todo el tiempo había guerra, conflicto contra el pueblo de Dios. ¿Cuál quiere? Moisés en el pueblo de Egipto. Y de ahí nos venimos. Toda la vida el pueblo judío y la iglesia del Señor han sido perseguidos. ¿Por qué digo el pueblo judío y la iglesia? Porque el pueblo judío y la iglesia del Señor son dos cosas muy diferentes. Y el Señor ha tratado con las dos, pero no es lo mismo. Tenemos que separar lo que es la iglesia y lo que es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha sido perseguido por años y años. Hasta el día de hoy sigue teniendo conflicto con el Medio Oriente. Hasta el día de hoy. Y no va a dejar de tener conflicto hasta que el Señor trate con el pueblo. Eso lo vamos a ver más adelante. No hoy. Más adelante, hermano. Hermana María Hernández, Dios la bendiga. Gracias por estar con nosotros. Señor la bendiga. En el 9, dice que vamos a hacer
vamos a ser aborrecidos, nos matarán y vamos a ser aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hay países, hermanos, en el Medio Oriente que son islámicos 100% y persiguen a la iglesia del Señor. Los matan a los cristianos, los decapitan. El cristiano, hermano, en el Medio Oriente, en países asiáticos, Corea del Norte, andan persiguiendo a los cristianos ahora. La visita que tuvimos a Israel hace 8 años, creo yo, más o menos, parte de Jerusalén está dividida porque el mundo musulmán se ha apoderado de varias partes de Jerusalén. Y hay lugares donde uno, siendo turista que no es judío, pero uno entra a territorio musulmán o árabe, justamente donde está la mezquita de Omar, donde estaba construido, está sepultado debajo de la mezquita, el templo de Salomón, donde se va a volver a construir el nuevo templo, que les voy a hablar después de eso. Esa es una de las señales poderosas proféticas que nos va a dar uno de los tiempos exactos para la venida del Señor. Ponga ojo, Israel. Por eso la palabra del Señor, y no solamente la palabra del Señor, la gente que estudia a los eruditos de la Biblia, toda la gente que está bien metida con las profecías, siempre el mundo entero está puesto en los ojos de Israel, porque todo lo que acontezca en Israel o alrededor de Israel tiene una repercusión espiritual y profética en el mundo. Nada más que muchos no lo ven así, no lo entienden así, pero por eso se dice que Israel es el reloj profético de Dios. Todo lo que acontece en Israel y alrededor de Israel tiene una repercusión profética en el mundo espiritual muy grande. Pero volvemos a donde estábamos. Cuando entramos a ese lugar que para nosotros no es permitido entrar a esa mezquita, está dentro del territorio judío, pero el mundo musulmán se apoderó de eso desde los tiempos de Salomón. Ahí no nos permitieron entrar con Biblias. Las Biblias las traemos en el iPad, pero aún así cuando miraban un grupito de gente junta, se acercaban para ver qué estábamos mirando en los iPads, a ver si no era la Biblia. Y si se daban cuenta que estábamos con la Biblia, lo sacaban. No se permitía que los esposos, por ejemplo, una pareja, hombre y mujer, se abrazaran. Yo le tomé una foto a unos hermanos, una pareja que iba con nosotros, y luego los separaron. Yo les tomé una foto, los únicos son marido y mujer, se abrazaron para tomar una foto, casi no sacan. El hombre tenía que caminar delante de la mujer. Ahí los hombres estaban estudiando el Corán en un lado de ese lugar, que es lo que rodea, por decirlo así, es adentro donde está el muro de los lamentos, y otro lado las mujeres. O sea que dentro del territorio judío que está toda la gente árabe, la gente musulmana, y pudimos ver este tipo de situaciones. No nos atacaron ni nada porque somos turistas, pero ni los judíos tienen acceso a ese lugar. Por eso solamente lo único que tienen acceso es al muro de los lamentos, que es la parte de afuera de ese lugar. Es el único acceso que los judíos tienen a donde estaba el templo del rey Salomón. Y es ahí donde se ora día y noche, 365 días al año, 7 días a la semana, 24 horas al día. Puro rabino
puro judío, pero puro judío y rabino que no creen que el Mesías ya vino. Ellos están esperando que el Mesías venga. Y el Mesías ya vino. Y ellos mismos lo crucificaron. Pero no han recibido esa revelación. Y es que es por eso que el Señor no ha terminado de tratar con el pueblo de Israel. Por eso hice la separación entre el pueblo de Israel y la iglesia. La iglesia es una cosa y el pueblo de Israel es otra. La iglesia fue formada por gentiles, gente que no hemos sido del pueblo de Israel, que no somos judíos. Ahora judíos ya convertidos al cristianismo aceptan a Yeshua Yamashí como su Mesías, entonces ya viene a ser también parte de la iglesia. Pero en estos tiempos el Señor Jesucristo, conforme, ya me estoy metiendo en más cosas, conforme al libro de Daniel, donde habla de las semanas 70, las 69 y las 70, estamos nosotros a la mitad de esa semana. Yo les voy a explicar esas semanas proféticas, hermanos, para que puedan entender, porque no es una semana de 7 días, es un poquito complicado que tengo que explicárselo. Por eso es que dije que no quería tocar esto, porque hay que meterse muy profundo para darle el entendimiento correcto y no tenemos el tiempo. Pero lo vamos a hacer. El estudio que tenemos es sobre todo esto, porque el Señor está muy interesado en que el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, sepa qué tiempos estamos viviendo, porque el tiempo, como yo siempre tengo costumbre de decir, ya no hay tiempo para perder el tiempo. Entonces tenemos que saber qué tiempos estamos viviendo y qué necesito hacer y darme cuenta qué he dejado de hacer para volverlo a retomar. El versículo 10 dice, muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. El odio entre las personas, hermano. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. La gente ha sido engañada, muchos profetas, dicen, muchos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles. Ahorita el mundo está lleno de apóstoles, de profetas y mucha gente no entiende ni el ministerio apostólico ni el ministerio profético y creen que un profeta es un hombre que mira el futuro en una bola de cristal y dígame qué me dice Dios. Hermano, eso no es así. La iglesia está completamente equivocada. A la iglesia hay que enseñarle cómo trabajan estos ministerios, por qué Dios ha delegado este tipo de ministerios, a qué tipo de personas se los da, por qué razón. Porque todo tiene un porqué con el Señor. El Señor no hace cosas por hacerlas, pero todos quieren ser profetas, todos quieren ser apóstoles, todos quieren hacer de todo, sanar gente, levantar muertos, que la gente se levante y se caiga y se levante y se caiga, hermano, y lo que vienen a hacer es un show. Es solamente un show lo que la gente le gusta hacer, pero de Dios no hay absolutamente nada. Y lo que la gente le gusta escuchar es que Dios te va a bendecir y que Dios te va a dar mucho. Es lo que nos gusta que la iglesia nos diga, que los profetas nos digan. Claro que si a mí me dicen que Dios me va a bendecir, claro que me voy a poner contento. Pero un verdadero profeta te va a enfrentar con tu realidad y te va a alinear al propósito específico que Dios tiene preparado para tu vida. Y si hay algo en tu vida que tiene que ser arreglado, que tienes que cambiar, el profeta te lo tiene que decir con humildad, con gracia, con mucho respeto, pero a modo de que tú entiendas que Dios quiere tratar contigo. Y sí, Dios quiere bendecirte, no solamente a ti, Dios quiere bendecir a todo mundo, pero no todo mundo quiere enderezar su camino, no todo mundo quiere dejar de practicar cosas que a Dios no le agradan, no todo el mundo está dispuesto a pagar un precio. Siempre buscamos los beneficios que Dios nos pueda dar, pero no queremos pagar un precio.
el Señor Jesucristo pagó un precio en la cruz del Calvario para que tú y yo fuéramos salvos, para que tú y yo levantemos nuestras manos y podamos darle gracias a Dios, para que tú y yo podamos alabarle y glorificarle. Él pagó una deuda que tú y yo tendríamos que haber pagado. Y cuando nos toca pagar algo, un sacrificio, no me refiero a sacrificio de animales, esos tiempos ya se acabaron, hermano. Pero hay que tener seriedad con Dios, hay que pagar precios, hay que meterse de veras con Dios, hay sacrificio, levantarse de madrugada a las 3, 4 de la mañana. Hermano, eso es un sacrificio para todo mundo. Y cuando Dios mira ese tipo de sacrificios, que estás interesado en buscar su presencia, que estás interesado en buscar entendimiento sobre la palabra, revelación sobre lo que el Señor ya reveló en su palabra, que te dé iluminación para entender la revelación que hay. Cuando uno paga esos precios, Dios lo empieza a dar a uno. Pero es un proceso. Y lo que muchos no creemos, claro, viene un profeta y yo quiero ver al profeta, a ver cuánto me voy a sacar en la lotería. No, hermano, a ver cuánto el Señor me va a dar este año. No, tampoco es así. Tampoco es así. Y tampoco es de que siempre el Señor te va a dar el triple. Eso tampoco es así. No, hermano. Por eso el Señor nos advierte que va a haber profetas, va a haber gente que le va a hablar a la iglesia y que nos van a engañar, van a tratar de engañarnos. Y la misma palabra dice que aún los hijos de Dios van a ser engañados cuando el anticristo llegue a la tierra. Y es lo que el Señor nos está advirtiendo. Dice el 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto lo podemos ver, hermano, a través de toda la historia. Tantos asesinatos, tantas muertes, por cosas a veces ridículas, que porque se me cerró en el carro manejando, lo interceptan, se le paran enfrente y lo matan. Por cosas ridículas. Hay tanto odio en el mundo. Hay tanto deseo de poder en el mundo que ya se nos ha olvidado el amor de Dios, la misericordia de Dios. Y esos son los tiempos que está diciendo el Señor. Por eso dice, y por haberse multiplicado la maldad está sobremultiplicada ya en estos tiempos. No solamente multiplicada, multiplicada al 100, al 1000. Hay mucha maldad en el mundo, hermano. Mucha maldad en el mundo. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué vino a hacer la pandemia? Una de las cosas que vino a hacer esta pandemia es enfriarnos espiritualmente. ¿Por qué? Por eso dije yo en un principio que como iglesia muchos reaccionaron muy mal a esta situación de la pandemia. La iglesia prácticamente se encerró. Cuando yo me refiero a iglesia, no estoy hablando de mi congregación, yo me estoy refiriendo a la iglesia en general. Vino el COVID, claro, se cerraron templos, se cerró todo. Ok, está bien, pero eso no quiere decir que tú te olvides de Dios. Y lo que vino a causar esta situación, que mucha gente se enfrió. Nosotros, mi esposa y yo, y otros hermanos, junto con nuestro copastor, vimos que esta situación iba a ser muy larga y que no íbamos a poder, regresar a la iglesia pronto. Y nos pusimos a hacer estudios online, así como estamos usted y yo. Y fuimos criticados, nos dijeron de todo, que qué irresponsables, que nos íbamos a enfermar,
que no nos importara, que cómo era posible que hiciéramos esto. Y al final, ¿sabe qué pasó? Toda esa gente que nos criticó, que nos dijo de cosas, se puso a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque no podemos permitir, hermano, enfriarnos. Y lo que vino a hacer este COVID es enfriarnos espiritualmente. Y ahora, cuando se volvió a abrir todo casi normalmente, un año después, muchos ya no regresaron. El amor de ellos se enfrió. No quisieron. Nosotros no somos perfectos, pero tratábamos, hermano, de hacer algo para mantenernos un poco alimentando. Claro, no es lo mismo estar en la iglesia, en el lugar que hemos decidido, que le llamamos templo, adorar al Señor, compartir con los hermanos, platicar, bromear. No es lo mismo, se siente uno mal encerrado en su casa y se siente mal, sí, pero hermano, fue de grande bendición y poquito a poco se fueron juntando hermanos hasta que se empezó a hacer un grupo y hacíamos unos cultos, unos servicios muy bonitos, hasta que la iglesia abrió nuevamente. Entonces, por causa de la maldad, que hay demasiada maldad en el mundo, usted mira a su alrededor, hay maldad en el mundo, pero a más no poder. Cualquier país del mundo que usted me diga tiene un nivel de maldad increíble. Hay unos países que ni para qué mencionarlos porque es imposible estar ahí. Mas dice el Señor en el 13, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es perseverar. Perseverar. Por eso es la palabra del Señor. ¿Cómo vamos a perseverar? Resistiendo. Por eso dice la palabra del Señor, resistir al diablo y huirá de vosotros. Algo que la iglesia, como iglesia, tenemos que aprender es aprender a resistir. Dice nuestra hermana Ticona, dice que no solo en el mundo hay maldad, me imagino que eso se refiere también dentro de la iglesia. Así es, hermana. Desafortunadamente, ese tipo de maldad, ese tipo de crueldad, ese tipo de desamor, ese tipo de gentes frías, sin temor, sin resentimiento, sin amor, está ahí en las iglesias también. Claro, ahí están. Y son muchos hermanos nuestros, amigos nuestros, pero hay que ayudarlos. Nosotros como seres humanos, hermanos, tenemos que entender que no tenemos el poder para poder cambiar el pensamiento de una gente. Yo no puedo cambiar el modo de pensar de una persona, ni hacerle cambiar su modo de vestir o de conducirse en la vida. Ese no es mi trabajo, no es mi problema. Mi obligación como hijo de Dios es compartir. El Señor nos mandó a compartir el evangelio a toda criatura, no a cambiar gentes. Hablar de la palabra del Señor para que esa semilla quede en el corazón y a su tiempo dé fruto. Ahora, ¿quién va a hacer que dé fruto? No usted, no yo, el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que se va a encargar de quitarle lo que le tenga que quitar a esa persona y ponerle lo que le tenga que poner. Pero no eres tú, no soy yo. A veces queremos hacer trabajos que no nos corresponden. El Señor no nos mandó a andar limpiando gente ni andar diciéndole cómo se vista, cómo hable, cómo camine. Ese no es tu trabajo. Ese es trabajo del Espíritu Santo de Dios, no tuyo, no mío. Pero sí, desgraciadamente, ese tipo de personas hay en las iglesias también, en todas las iglesias. En todas las iglesias.
El 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Una de las señales que nos podemos dar cuenta que el fin está por acercarse es que en todo el mundo se pueda llevar el evangelio. Creo yo, hermanos, sin equivocarme, sin miedo a equivocarme, que ahorita en todo el mundo ya se conoce el evangelio del Señor Jesucristo. Ya hay formas de cómo llegue. Una de las formas, este medio que estamos usando usted y yo, el internet. Otro medio, la televisión, la radio. Usted prende ahorita su televisión, y si usted tiene una aplicación de cualquier compañía de cable, de servicio pagado, usted puede ver la televisión de cualquier parte del mundo. Asia, África, Europa, de cualquier parte del mundo, usted puede ver la televisión ahí. Usted también puede ver de esa misma manera, escuchar o ver la palabra de Dios como es predicada. La radio, tenemos testimonios increíbles, gente cuando estamos en la radio, de que nos ha hablado de diferentes partes del mundo. Nos escuchan en Sur, Centroamérica, México, todo Estados Unidos. Este programa nos han hablado, nos mandan mensajes de todo Sur y Centroamérica, hermano. Gracias por su apoyo y sus oraciones. De México nos están viendo ahorita, me están viendo en México. El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, hermano, por todos lados. Entonces creo yo de parte del Señor que esta señal usted y yo ya la estamos viendo. Ya la estamos viendo. Luego dice, por tanto, el 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Okay. Este versículo ya no aplica para la iglesia. Lo que está diciendo el Señor sobre lo que está escrito en el libro de Daniel es cuando se haya ya tomado posesión el anticristo en la tierra, y al que le está hablando ahorita es al pueblo de Israel. Los que hayan quedado, dice, por tanto, cuando vayáis en el lugar santo, le voy a explicar esto, el lugar santo es el nuevo templo que se va a construir, que no está construido todavía. Dice, cuando veas en el lugar santo la abominación, que leer el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, la palabra dice que el anticristo se va a sentar en el lugar santo, que es el templo nuevo que se va a construir en Israel. Y por eso le llama la abominación. Ahí es donde se va a desenmascarar y se van a dar cuenta que el pueblo de Israel, que creía que era el Mesías, no es. Dice, por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación es el anticristo. Dice, desoladora de que habló el profeta Daniel. Está en el libro de Daniel. Vamos a estudiar el libro de Daniel, hermano. Dice, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes santos. Entonces los que estén en Judía, entonces los judíos que estén en Israel huyan al monte santo. Ahí va a ser cuando el Señor Jesús va a volver a tratar con el pueblo de Israel por última vez. No es con la iglesia. Este tiempo que sucede en el versículo 15, la iglesia de Cristo ya no va a estar. Muchos han enseñado erróneamente que la iglesia va a pasar por la tribulación. La iglesia no va a pasar por la tribulación.
Tengo mucha Biblia para mostrarle que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Y aquí esa es una. La iglesia no va a pasar por la tribulación. Vamos a ser arrebatados y vamos a ser tomados en el aire y juntamente con el Señor nos vamos a ir al cielo. Después de ese tiempo, entonces viene cuando Dios va a tratar con Israel, con lo que se hayan quedado. ¿Ok? Entonces, no está hablando en ese versículo de la iglesia. Por eso les quise mostrar a ustedes que la iglesia y el pueblo de Israel son dos cosas muy diferentes. Ahora, todo judío que se haya convertido a Jesucristo y que lo haya aceptado como su Salvador, como tú y yo, claro, se va a ir con el Señor. Pero el Señor va a tratar con el pueblo rebelde de Israel, que ha tratado desde el principio hasta el día de hoy, todavía no ha podido ser tratado. No sigue tratando el Señor, pero no ha querido entender. Así que, mis hermanos, Primera de Tesalonicenses 4, yo creo que todos ustedes se lo saben, porque todos ustedes estudian la Biblia, pero Primera de Tesalonicenses, espérame que ya se me perdió aquí. Primera de Tesalonicenses 4, 17 y 18 dice, vamos a leerlo del 16. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces ya lo leímos la vez pasada, lo enseñamos la vez pasada. Dice, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Por eso les decía yo que el Señor, su próxima venida, no va a poner los pies en la tierra, va a estar en el aire. Dice, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es el 18, hasta ahí lo vamos a dejar. Es la forma de cómo nos vamos a ir con el Señor. ¿Y a dónde vamos a ir? Al cielo. Mi intención, hermano, con todo esto es que empecemos a abrir nuestro entendimiento, pedirle al Señor mucha sabiduría y entendimiento para poder entender y poder descifrar conforme a su palabra los tiempos que estamos viviendo. La iglesia reaccionó muy mal con el COVID. Reaccionó como que si no fuéramos hijos de Dios, como que si no tuviéramos un Dios todopoderoso que nos pudiera guardar, que nos pudiera cuidar. Si muchos hermanos en Cristo se fueron con el Señor en el tiempo de la pandemia, es porque así el Señor lo quiso. Esa fue su voluntad. El Señor es soberano. Él hace lo que a Él se le antoja. Esa es la soberanía de Dios. Y no hay nadie que le pueda decir no. Él lo hizo por alguna razón, lo hizo de esa forma porque Él quiso, porque las cosas que nosotros podemos ver y entender, o las cosas que vemos nosotros, no es de la misma forma como Dios las ve. Entonces, hermano, vamos a hacer un estudio grande, no va a ser este año ya. Vamos a hacerlo, empezando yo creo en el mes de enero, tal vez a mediados de enero. Hay que prepararlo mucho.
Vamos a hablar sobre el libro de Daniel, vamos a hablar sobre el libro de Ezequiel, vamos a hablar sobre el libro de Apocalipsis. Va a ser muy extenso. 1 hora no nos va a ajustar, pero poco a poco nos vamos a llevar al estudio. Amén. Solamente me queda decirle gracias por su atención, por su apoyo, por sus oraciones todo este año. Dios los bendiga. Se va a celebrar Navidad. Sabemos que el Señor, no sabemos cuándo nació. Y en sí, hermano, ¿de qué sirve saber cuándo nació? El Señor nació en nuestro corazón cuando lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. Ese día nació para nosotros. Lo importante que nació está con nosotros, cuida de nosotros, cuida de nuestras familias, de todo de aquel que le sirve. Disfruten este tiempo en familia, usémoslo como para disfrutar más tiempo con la familia, estar más reunidos. Abrace a su esposo, a su esposa, a sus hijos, sus nietos. Díganle cuánto los ama, cuánto los quiere. Dele gracias. Primeramente a Dios por haberle permitido a usted tener una familia linda como me ha permitido a mí. Yo creo que el mejor regalo que el Señor nos puede regalar es la familia, que estemos todos juntos. Hay muchas personas allá afuera que tuvieron una familia un tiempo y por alguna razón están solos. La soledad es muy fea, hermano, la soledad es muy triste. Pero cuando usted tiene una familia y Dios es el centro de esa familia, va a haber circunstancias, va a haber problemas, va a haber luchas, claro que sí. Pero Dios es el que tiene la última palabra. Quisiera que me acompañen a orar por la mamá de mi hermana Da Silva, que está un poquito delicada en Brasil, está un poquito delicada de salud. Vamos a pedirle al Señor que sea su voluntad, que Dios haga la obra, amén, que Él sea haciendo lo que Él desea hacer. Y también vamos a orar por el papá del yerno de nuestra hermana Romilia. Papá de Adonai. El papá de Adonai. Adonai se llama el yerno de nuestra hermana Romilia. Vamos a orar por el papá de él, que está en una condición seria, está en el hospital. Vamos a declarar sanidad en los dos. Vamos a declarar que la voluntad de Dios sea manifestada en ellos dos. Amén. Así que, pueblo de Dios, ayúdame a orar. Amantísimo Padre, que estás en gloria, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad, que son nuevas cada día. Señor, en esta hermosa noche, Padre, te pedimos que hagas un milagro, Señor, que toques el corazón de estas dos personas, de la madre de mi hermana Da Silva, Señor, allá en Brasil, y de el papá de Adonai, que es el suegro, el yerno de nuestra hermana Romilia, Padre. Tú los conoces, Señor, tú conoces la situación de ellos. No necesitamos darte tanta explicación. Solamente te pedimos, Señor, que hagas un milagro en la familia. Y si el Señor no te conoce, Padre, que sea este el medio que tú vas a usar para que Él te conozca. Sabemos que la mamá de nuestra hermana Da Silva, Señor, te conoce y te ha servido por años y años, Señor. Es una guerrera de Dios. Señor, pedimos que se haga tu voluntad. Nuestra voluntad es que tú los sanes desde la cabeza hasta la planta de los pies. Pero, Señor, que sea tu voluntad la que sea, Señor. Si es tu voluntad, permítele, Señor, que estén con cada uno de sus familias, Señor, y puedan seguir adelante, Padre, y puedan dar testimonio de tu poder, de tu amor y de tu misericordia, Señor, que tienes para cada uno de nosotros. Así te pido por cada uno de mis hermanos
de mis amigos que se conectaron, Señor, a este programa. Te pedimos que nos des la sabiduría y el entendimiento, Señor, y la interpretación correcta a tu palabra, Señor, para poder enseñar a tu pueblo correctamente, Señor. Y que podamos discernir y entender los tiempos, Señor, que se vienen para tu iglesia, los tiempos que se vienen para tus hijos, para que estemos listos y preparados al sonar de las trompetas, Señor, cuando tú vengas a recoger a tu iglesia. Gracias, Padre, te damos por cada uno de ellos. Permítenos pasar estos días, Señor, en familia, gozarnos y siempre declarar, Señor, que el centro de nuestra vida eres tú, Padre. Gracias por nacer en los corazones. Desconocemos, Señor, cuando tu Hijo Jesús vino al mundo, Señor, a pagar ese precio que teníamos que haber pagado. Pero lo importante, Señor, que Él está en nuestro corazón. Gracias, Señor, te damos por todas las bendiciones que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Nos vamos a despedir con nuestra lectura. El libro de Números, capítulo 6, versículo 22, dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias.